En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones, para que podamos comprender siempre lo que es recto ante tus ojos y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el número 119 del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Y Montfort nos enseña que la plenitud de nuestra perfección, es decir, nuestra santidad, consiste en asemejarnos, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. La plenitud de la perfección en la vida cristiana es asemejarnos a Jesús, vivir unidos a Él y estar totalmente consagrados a Él. Esa es, para nosotros, la santidad, la vida cristiana. Una vida que recibimos en nuestro bautismo, pero que tiene que acrecentarse hasta alcanzar una perfección. Y esa perfección, esa madurez, ese desarrollo, ese crecimiento, lo podemos medir de acuerdo a ese criterio que nos da Montfort. Estar unidos a Jesús, parecernos a Él, tener una vida semejante a la suya. No podemos tener una vida idéntica a la de Jesús en todo, porque eso sería imposible. Vivimos en otro tiempo, vivimos en otro lugar, pero con el Espíritu Santo podemos tener una vida semejante en todo a la de Cristo. No idéntica, tal vez no vamos a ser nosotros crucificados en una cruz, como fue Jesús en Jerusalén, pero podemos asemejarnos a Jesús en la vida cristiana, amando la cruz, es decir, muriendo a nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos, por amor al Padre, por amor a los hermanos. No podemos tener la vida idéntica a la de Jesús, pero sí podemos ser transformados por la divina gracia, de modo que toda nuestra vida adquiera la forma y la figura de Cristo. Nuestra alma con la figura de Cristo, nuestro corazón con la figura de Cristo, nuestro pensamiento con la sabiduría de Cristo, nuestros afectos, nuestras pasiones con el sello de Cristo, con las virtudes, con todo lo que hay en Él. Entonces un primer criterio nos dice, la
plenitud de nuestra perfección, nuestra santidad consiste en asemejarnos en todo a Jesucristo. Y esto no podemos olvidarlo nunca, porque además es un consejo muy práctico. Nuestro discernimiento en la vida tiene que conducirnos a pensar si estamos teniendo en cada momento los mismos sentimientos de Cristo, el mismo corazón de Cristo, la misma voluntad de Cristo, su voluntad que en todo quiere hacer la voluntad del Padre. ¿Estamos teniendo la misma voluntad de Cristo o estamos teniendo una voluntad distinta, con la forma de Cristo o con una forma diferente que nos aparta de Cristo? Y de esa manera nuestro discernimiento nos ayuda a darnos cuenta que no tenemos la plenitud de la perfección, que tal vez estamos muy lejos porque no nos parecemos en nada a Jesús todavía. En algo nos parecemos. Es imposible no parecernos en nada porque somos bautizados. Entonces nos ha dado la gracia santificante, nos ha hecho hijos de Dios, pero todavía esa gracia está como una flor que está en un capullo, todavía no se ha abierto. Y entonces la semejanza con Cristo, la conformidad con Él es el primer criterio. El segundo, vivir unidos a Jesucristo. Y esto es algo real, la unión del alma con Jesucristo es real. Una unión misteriosa, inefable. Él se une a cada uno de nosotros por nuestro bautismo. Nos hace miembros de su cuerpo. La unión es tan estrecha que para expresarse con palabras se usan las comparaciones. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Y San Pablo nos dice, Cristo es la cabeza y ustedes son los miembros. Así como la vid y los sarmientos son una sola cosa, así también el cuerpo con sus miembros son una sola cosa. Y así nosotros con Jesús somos una sola cosa. Así como nuestro cuerpo está unido a nuestra alma está unida a Dios a través de Jesús. Fíjense, así como nuestro cuerpo está unido a nuestra alma con una unión sustancial que no se separa más que en el momento de la muerte, a propósito de la conmemoración de los fieles difuntos, en el momento de la muerte se separa el cuerpo del alma. Pues así como el cuerpo y el alma están unidos, así el alma está unida a Dios a través de Jesús. Y se separa de la gracia santificante solamente cuando se rompe esa unión que se establece por la caridad. Por eso decimos que es pecado mortal, porque esa separación es muerte para el alma. Pero tenemos una unión con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa unión nos es posible a través de Jesús, porque Él, haciéndose hombre, unió su vida divina a nuestra vida humana para hacerse el camino por el cual nosotros pudiéramos unir nuestra humanidad a su vida divina y participar entonces de su vida divina, unidos a Él, con una comunión. Pero esta comunión que tenemos con Jesús, que inicia nuestro bautismo, también puede sufrir rupturas, así como podemos perder esa forma de ser hijos de Dios a causa del pecado y degradarse en nuestra alma la imagen, la figura de Cristo a la cual estamos llamados. Así también nuestra unión con Dios a través de Jesús, nuestra unión con Cristo puede verse fracturada, puede verse vulnerada, puede verse herida, o al contrario, puede verse consolidada, puede aumentar, puede progresar. La unión con Dios en nosotros es progresiva. Esta es una verdad que es muy importante. Nuestro bautismo inicia, pero tiene que progresar, crecer, aumentar. Gradualmente se va estrechando nuestra unión con Dios por el amor, hasta que esa unión se vuelva tan estrecha que sea indisoluble.
Fíjense, la unión que tiene el Hijo de Dios con nuestra naturaleza humana, en la teología decimos es una unión sustancial, hipostática se dice, y de esa manera es inseparable. La persona del Hijo de Dios se unió para siempre a nuestra humanidad y no hay nada que la pueda separar. Ni siquiera la muerte separó, la muerte de Cristo, su divinidad de su humanidad. ¿Por qué? Porque su divinidad permaneció unida a su alma, que descendió a los infiernos, esta es nuestra fe, y unida también a su cuerpo, que descansó en el Santo Sepulcro. No se separa ya nunca más. En nuestro caso, la unión que tenemos con Dios es una unión que depende de la gracia que Dios nos da. Nos da la gracia santificante para podernos unir a Él, para que haya en nosotros un vínculo de comunión con Él, nos hace semejantes a Él. Y al darnos la gracia santificante, nos da, por decirlo así, es una metáfora, el abrazo del amor. Y ese abrazo nos mantiene unidos a Él. Pero esa unión se va acrecentando o se puede ir disminuyendo. Y nosotros podemos rechazarlo, separarnos de Él. Pero los santos nos enseñan que a medida en que se acrecienta la caridad, se acrecienta la unión, hasta que esa unión, sin llegar a ser indisoluble, en sentido absoluto como es indisoluble la unión que tiene en Jesús su humanidad con su divinidad, sí se vuelve moralmente indisoluble. No llegamos a ser impecables, pero en nuestra vida podríamos llegar a estar tan unidos a Jesús por el amor que nada nos pueda separar de Él. No somos impecables en el sentido de que fuera imposible pecar, pero podría llegar a tener un alma, una unión tan estrecha con Jesús que fuera prácticamente imposible separarse de Él, porque su voluntad ya está totalmente unida a la de Cristo, entregada a Él, consumada la unión por un acto perfectísimo, constante, habitual de la voluntad, que ha muerto a sí misma y se ha entregado totalmente a Dios y ha muerto al pecado y ya no tiene nada de amor más que para Dios, y todo lo que ama lo ama en Dios, y entonces el vínculo es tan estrecho que ya nada lo puede romper. Y así podemos pensar, por ejemplo, que vivió la Santísima Virgen María, unida a Dios con una unión inefable, estrechísima, indisoluble, y así también ha vivido muchos santos, tal vez no al principio de su camino, cuando iban iniciando su conversión, pero tantos santos que a medida que progresa su vida espiritual y se acrecienta su caridad, que podemos decir estos santos ya tienen una unión casi como la de los bienaventurados en el cielo. Decimos casi porque no ha llegado todavía a ese estado de ser definitivo, pero por ser tan fuerte el vínculo del amor, nada lo puede destruir, ni todos los pecados, ni todos los demonios, ni todos los infiernos, nada puede separar al alma de esa unión. Fíjense cómo San Pablo tiene esta experiencia de esa unión con Cristo. San Pablo nos lo dice: ¿qué podrá apartarnos del amor de Cristo? La muerte, la desnudez, la aflicción, la persecución, nada. En todo esto vencemos por aquel que nos amó. Entonces esa unión entre nuestra alma y Dios tiene que acrecentarse. No nos está diciendo la plenitud de la perfección cristiana, la vida cristiana tiene que crecer hasta llegar a una perfección. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Sean santos como yo soy santo, dice el libro del Levítico. Y la podemos medir en estos dos primeros criterios: que seamos semejantes a Cristo y que estemos unidos a Él. Definitivamente, en la medida en que nos unimos a Jesús con una unión más estrecha, nos asemejamos más a Él. Él lo comparte todo con nosotros, nosotros lo compartimos todo con Él. Y de ahí viene el tercer criterio. Dice así:
el estar consagrados a Jesucristo. ¿Qué significa estar consagrados? Pertenecerle a Él, ser suyos, estar dedicados a Él, ofrendarnos a Él, ser para Él. Eso debe ser consagrado. Lo consagrado es lo que se le entrega a Dios, se le ofrece a Dios, se le dedica a Dios para que sea suyo y esté a su servicio. Entonces, el ser consagrados a Jesucristo significa ser totalmente suyos y que Él disponga totalmente de nosotros, que Él reine plenamente en nosotros sin oposición, que no haya nada en nosotros que se le oponga a su reinado, que Él ejerza su imperio, su señorío, su potestad, su reino, su dominio sobre nuestras almas con absoluta disponibilidad, con una suavidad inefable, que apenas Jesús lo esté queriendo, nosotros ya lo estemos haciendo. Apenas Jesús nos esté mostrando su voluntad y esa voluntad ya la estemos cumpliendo. Que en todo nos mueva Él y en todo nos movamos nosotros para hacer lo que Él quiera, que Él reine totalmente en nosotros. Eso es estar consagrados a Jesucristo. Fíjense cómo esto sucede en la Virgen María, porque ella, siendo la esclava del Señor, es la que tiene perfecta y absoluta disponibilidad para que Dios haga lo que quiera con ella. Y el Espíritu Santo puede actuar en María sin ninguna oposición. Ya la mueve a la oración, María ora. Ya la mueve a la penitencia, María hace penitencia. La mueve a una obra de caridad, a ver a su prima Isabel las montañas de Encanem, María va para allá. No hay ninguna resistencia en el alma, en el corazón de María hacia la voluntad de Dios. María es toda de Dios, está consagrada totalmente a Dios y nosotros aspiramos a ser todos de Dios, totalmente de Jesucristo. Que no haya nada en nosotros que ejerza resistencia a Dios. Y probablemente, seguramente, tenemos la experiencia de que muchas cosas en nosotros se resisten a Dios. No tenemos esa integridad y esa totalidad de nuestra consagración, pero queremos tenerla. Y por eso seguimos un camino espiritual. Y nos dice aquí Montfort que la más perfecta entonces de todas las devociones es la que nos asemeje, nos consagre y nos una más perfectamente a Jesucristo. Dice, primero, esto es santidad, esto es lo que buscamos, unirnos a Cristo, asemejarnos a Él, vivir su vida, que Él viva en nosotros y ser totalmente suyos, que Él reine plenamente en nosotros. Pues bien, tenemos que buscar la devoción que nos una más a Jesús, nos consagre más plenamente a Jesús y nos transforme más íntegramente y conforme a Cristo Jesús. Y entonces nos dice que María es la criatura más semejante a Jesucristo. Nos vamos punto por punto. Ella es la que tiene mayor semejanza en su alma, en su corazón, a Jesucristo. Y son tan distintos Jesús y María, sí, son tan distintos en muchas cosas, pero hay una semejanza en María a Jesucristo, esa semejanza que no hace que sean idénticos sino distintos. Esa semejanza es la que nosotros tenemos que buscar. ¿En dónde reside esa semejanza? Bueno, vamos a pensarlo así. María tiene la misma figura espiritual de su Hijo Jesucristo, semejante figura espiritual. Si yo le digo a ustedes, dos personas que estén aquí, le digo, mira, Alfonso, tú te pareces mucho a Pedro, ¿no? Entonces, inmediatamente los van a mirar y vamos a comparar su fisionomía, la figura de su rostro, para ver si realmente se parecen o no. No, padre, no se parecen.
No, sí, Padre, tienen la nariz igual, tienen la boca igual. Y entonces yo les digo que María, como nos dice Montfort, es la criatura que más se asemeja a Jesucristo. Entonces tenemos que mirar a ambos y ver en qué se asemeja. No estoy hablando definitivamente de una semejanza física, es una semejanza espiritual. Por eso les digo, María tiene la figura de Jesucristo, la figura espiritual. Y entonces podemos decir, por ejemplo, que María es semejante a Jesús en su humildad. Porque así como Cristo Jesús, siendo Dios, se humilló y no se enalteció nunca, sino que se abajó, haciéndose hombre, y pasó por uno de tantos, así María nunca se enalteció a sí misma, sino que se hizo la esclava del Señor y quiso pasar oculta en este mundo. Nunca quiso aparecer como siendo algo, siendo alguien, sino al contrario, pasar como una de tantos. Y así lo vemos en el Evangelio de Marcos. Tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que cumple mi voluntad, la voluntad del Padre, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Y María se hace uno de tantos discípulos redimidos por Jesús que entran en el camino de la voluntad del Padre. Así como Cristo tiene una humildad profundísima, María tiene una humildad profundísima. Así como Cristo es obediente al Padre en todo, María es obediente al Padre en todo. Ella es la esclava del Señor. Así como Cristo tiene una oración incesante, nunca deja de orar. Todo el tiempo está orando nuestro Señor Jesucristo, siempre está en comunión con su Padre, con su mente y su corazón elevado hacia Él, para alabarlo, darle gracias, bendecirlo, interceder. Así María está con una oración incesante. Así como Cristo se niega en todo a sí mismo, con mortificación universal, así también María se niega en todo a sí misma. Ella no viene a hacer su voluntad, sino que es la esclava del Señor. Así como Jesús dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado, María dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la semejanza de María con Cristo. Y así en todo lo demás, solo por poner unos ejemplos. Y no nos dice Montfort, la devoción que mejor nos consagra y nos hace más semejantes a nuestro Señor Jesucristo es la devoción a su Santísima Madre, porque ella ha realizado plenamente este ideal. Cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. Entonces, María, nos presenta Montfort, es modelo, ejemplo y camino para que nosotros realicemos esta vida de Cristo en nosotros, porque en ella se ha realizado esta vida de Cristo, esta vida de Dios. Por lo tanto, la perfecta consagración a Jesucristo es al mismo tiempo una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen María. Entonces aquí ya nos está explicando Montfort. ¿De qué se trata esta consagración a la Virgen María? Esto sí los he dicho muchas veces, pero hay que repetirlo porque son verdades tan hondas que no basta escucharlas una vez, sino que hay que estarlas repitiendo en nuestra alma, como cuando estamos repitiendo los misterios de la vida de Cristo del Rosario una y otra vez, y cada vez que los meditamos nuevamente se abre ante nuestros ojos un abismo insondable de riqueza, de sabiduría. Así también estas verdades. Entonces, la verdadera devoción a la Santísima Virgen María consiste en una consagración total a Jesucristo, por la cual nos unamos plenamente a Él con una unión total, perfecta, indisoluble, y seamos totalmente suyos, consagrados plenamente a Él, para que Él disponga de nosotros, haga lo que quiera de nosotros y reine plenamente en nosotros. Y nos consagramos a María, nos unimos a María y nos asemejamos a María para consagrarnos a Jesucristo, para unirnos a Jesucristo
y para amar más a Jesucristo siendo totalmente suyos. De modo que consagrarnos a la Virgen no es venir a recitar una fórmula de consagración. ¿Cuántas veces hemos recitado la fórmula? Aquí las hermanas creo que la recitan todos los días y muchos de nosotros también la hemos recitado varias veces, muchas veces, de modo solemne y de modo habitual. La fórmula de consagración de Montfort, que por cierto tengo una catequesis completa sobre la fórmula, ahí la pueden buscar en el canal de YouTube, sobre la fórmula de la consagración. ¿Cuántas veces la hemos pronunciado? Muchas veces. Y yo me pregunto, bueno, al menos yo lo puedo hacer en primera persona, pero yo creo que ustedes pueden hacer el mismo ejercicio. ¿Ya me parezco a Jesucristo como María se parece a Él? ¿Ya tengo yo la semejanza con Jesucristo que María tiene con Él? No. ¿Ya estoy unido a Jesucristo con la unión que María tiene con Él? No. ¿Ya estoy consagrado a Jesucristo y Él reina plenamente en mí como María está consagrada plenamente al servicio de su Hijo y de su reino y Él reina plenamente en ella? No. Entonces, pues ya hice la fórmula, ya me consagré, Padre, hasta recibí mi medalla, usted me la impuso. Sí, pero esto es para que veamos que esto es un camino de espiritualidad, no es un gesto aislado de vida, un camino completo de espiritualidad, en donde tenemos claro hacia dónde nos lleva Montfort. Luego nos cuesta trabajo ir alcanzando esas alturas, pero Montfort quiere irnos llevando de la mano. Y ahorita vamos a ver lo que nos dice al final de este apartado con mucha fuerza respecto a esto. Entonces, síntesis de esta primera parte. Nos consagramos a María, nos unimos a María y nos asemejamos a María para consagrarnos a Jesús, asemejarnos a Jesús y unirnos a Jesús. Porque ella es la que está mejor consagrada a Dios, plenamente y perfectamente, la que se asemeja más a Dios como criatura y la que está consagrada totalmente a Dios. Y nos dice que esta perfecta consagración a Jesucristo es una perfecta consagración a la Virgen, que es una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. ¿Por qué nos dice esto? De pronto nos habla del bautismo. Muy fácil, porque unirnos a Dios a través de Jesús, ser transfigurados según la imagen de Cristo, ser transformados por Él para hacernos semejantes a Él y vivir consagrados a Dios a través de Cristo, son los frutos de nuestro bautismo. Nuestro bautismo, si llegamos a ser hijos de Dios, le dejamos de pertenecer a Satanás, al mundo, le pertenecíamos a Satanás por nuestros pecados. Por el pecado tenía cierto dominio sobre nosotros, pero por nuestro bautismo le pertenecemos a Dios, estamos consagrados a Dios y se devuelve en nuestra alma esa semejanza divina que el pecado nos arrebató y se desarrolla una semejanza más grande, una semejanza real, porque participamos de su vida y estamos unidos a Él por la caridad. Entonces, estos que son frutos de nuestro bautismo son los que buscamos alcancen una plenitud, una maduración, una consumación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de María. Entonces, la devoción a María es vivir nuestro bautismo y llevar a plenitud la gracia bautismal. Llevar a plenitud la gracia bautismal en nosotros a través de María, que es dispensadora de todas las gracias, que abre el corazón de su Hijo para nosotros y que puede compartir, participar a nosotros esos tesoros que ella tiene de vivir en plenitud su propia unión con Dios. No nos dice ya en el número 120 que esta devoción y consagración a María es perfecta porque es total. Es una entrega total a la Santísima Virgen María.
para pertenecer por medio de ella totalmente a Jesucristo. No nos reservamos nada para nosotros mismos. Le entregamos al Señor Jesucristo todo lo que somos. ¿Para qué? Para que Él nos ofrende al Padre. Nosotros somos el reino que el Hijo ha conquistado para su Padre y le queremos pertenecer totalmente a Jesucristo para que Él nos ofrende al Padre. Y el Espíritu Santo es el que nos va renovando. Pues nos entregamos a María totalmente para que por medio de ella le pertenezcamos totalmente a Jesucristo. ¿Y qué le entregamos? Nos dice nuestro cuerpo con todos sus sentidos y miembros. O sea, toda nuestra realidad física, corpórea, nuestra existencia en nuestro cuerpo, todo lo que somos. Esto incluye nuestra salud física, nuestros sentidos, todo lo que somos y tenemos. Dice, el alma con todas sus facultades. Le entregamos nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra memoria, nuestra imaginación, todo lo que nosotros somos y tenemos. Los bienes exteriores, todos los bienes que podemos tener, se los entregamos a María. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir y venderlo todo y dárselo a los pobres, como hicieron los santos siguiendo el ejemplo y el consejo de Jesús. No, sino que hacemos una consagración real, es decir, le damos a María entero y pleno derecho de disponer de nuestros bienes, de lo que somos y lo que tenemos, nuestro cuerpo, nuestra alma, con todas sus potencias, sus facultades, y de lo que tenemos también, los bienes exteriores, nuestros bienes materiales, por ejemplo. Y 4, los bienes interiores espirituales, o sea, los méritos, las virtudes, las buenas obras pasadas, presentes y futuras. A mí esta parte me gusta mucho porque aquí muchas personas entran en crisis. Nunca habían oído hablar de lo que era el mérito, ni lo que es el valor satisfactorio de las obras. Pero ya que lo escuchan hablar por medio de Montfort, entonces aparece en el corazón como una especie de avaricia espiritual. Ah, no, entonces ¿por qué le voy a entregar eso a María? Ni siquiera sabía yo que mis buenas obras tenían un valor satisfactorio e impetratorio delante de Dios. Ya me lo enseñó Montfort y entonces ya lo quiero guardar para mí. Y ahorita les voy a explicar qué significa esto. Nosotros tenemos en nuestra vida cristiana, por estar unidos a Jesucristo, que nos mereció el cielo, y por Él estar unidos a nosotros, la capacidad de hacer buenas obras que merezcan delante de Dios gracia, mayor gracia, aumento de gracia en esta vida y gloria en el cielo, porque Dios es justo. Y si estamos unidos a Jesús, que es el que nos merece el cielo, y Él obra en nosotros, nuestras buenas obras merecen una recompensa en el cielo. Estos son los bienes espirituales. Y aquí nos ponen virtudes, méritos y buenas obras pasadas, presentes y futuras. Entonces, así como nuestros pecados nos merecen una pena, nuestras buenas obras, cuando estamos en gracia de Dios por la unión con Jesucristo, nos merecen recompensa eterna, que es aumento de gracia en esta vida y gloria en el cielo. Entonces, este valor de nuestras buenas obras se dice satisfactorio, porque cumple la multitud de nuestros pecados. Y entonces, aunque nuestros pecados estén ya absueltos de la pena eterna del infierno, todavía tal vez tenemos que satisfacer las penas temporales. Eso es lo que el día de hoy celebramos también en la conmemoración de los fieles difuntos, que los fieles difuntos son aquellos fieles cristianos bautizados que han muerto en la gracia de Dios, que obtuvieron la gracia de la perseverancia final, pero que sus almas no están purificadas totalmente, santificadas totalmente, sino que necesitan todavía mayor purificación para sumergirse en la santidad de Dios,
y se necesita cumplir la justicia de Dios porque hay obras que han cometido de las cuales no se ha satisfecho la justicia de Dios. Entonces los méritos que hacemos de nuestras buenas obras tienen un valor satisfactorio. ¿Qué quiere decir? Que cubren la multitud de nuestros pecados en lo que corresponde a las penas temporales. Y un valor impetratorio, ¿qué quiere decir eso? Un valor para pedir, suplicar. Es como cuando se acercan a Jesús y le dicen: mira, maestro, el hijo del jefe del funcionario romano está enfermo. Se te va a acercar y te va a pedir que lo sanes. Merece que lo escuches, porque ha sido muy bueno con nosotros y hasta nos construyó una sinagoga. Y Jesús entonces va y le hace el milagro, lo cura al muchacho. Entonces, esas buenas obras tienen un valor, vamos a decir, un valor de súplica delante de Dios. Porque el santo, vamos a poner el ejemplo de un hombre santo, una mujer santa, ha hecho tanto bien a los hombres y ha dado tanta gloria a Dios, que en la justicia divina se puede decir esto: Padre, merece que lo escuches, hazle lo que te está pidiendo. Y como Dios es justo, pues va a escuchar la oración del justo. Entonces esos son los bienes espirituales. ¿A qué podemos renunciar para darle a María entero y pleno derecho? No a todos los bienes espirituales, porque algunos de ellos son parte de nosotros. Por ejemplo, las virtudes. Las virtudes que tenemos son parte de nosotros. Si nosotros tenemos humildad, no podemos decir, pues eso se lo entrego a María para que ella lo use. No, eso es parte de ti. Es como si yo te dijera, renuncia a la vista. Tienes una potencia para ver, pues ahora tienes en tu alma una capacidad para amarte y conocerte conforme a la verdad, en humildad. Entonces, ¿a qué podemos renunciar y qué es lo que le entregamos a María para que ella disponga de ello? Que es algo que más tarde también se va a explicar más. A ese valor satisfactorio y a ese valor impetratorio de nuestros méritos. Ni siquiera al mérito en sí mismo renunciamos, porque sería una injusticia que de pronto dijéramos: renuncio al mérito y mis buenas obras como si no las hubiera hecho. No, renunciamos, vamos a ponerlo así, a aquello a lo que nos hemos hecho merecedores por estas buenas obras, lo que nos toca. Y eso se lo entregamos a María. Y aquí Montfort nos va a explicar que esto no nos tiene que poner en ningún miedo ni en ninguna tensión de decir, bueno, pues si apenas tengo poquito mérito y tantos pecados que tengo y ya voy a renunciar a eso, se lo voy a dar a la Virgen. Dice, no, al contrario, porque si tú te consagras totalmente a Jesucristo a través de María, todo lo que tú le das a Él a través de María, Él lo recibe y te recibe a ti. Y al mismo tiempo que te recibe a ti, tú pasas a ser totalmente suyo y María se entrega totalmente a ti. Y entonces parece que el comercio le sale mal a la Virgen. ¿Por qué? Porque todo lo nuestro, que vale muy poquito, ella lo recibe y en cambio nos da todo lo suyo, que vale infinitamente. Entonces uno puede decir, no, yo no voy a entregarle a María los méritos porque yo tengo que orar por mi mamá porque falleció y para que Dios le perdone sus pecados. Ok, pues ¿qué te parece si le entregas a María eso poquito que tienes y le pides a ella que ella ruegue por el eterno descanso de tu madre? ¿Qué no es mucho más potente y meritoria la Virgen María que tú? ¿Qué acaso tú no, tus méritos delante de ella no son como una nada? En cambio ella basta con que voltee a ver al trono donde está sentado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que Dios vea su movimiento de su alma para que conceda la gracia a tu mamá. Pues claro, si tú no le niegas nada a María, María no te va a negar nada a ti tampoco. Entonces nos dice Montfort, todo cuanto tenemos
podamos tener en el futuro, en el orden de naturaleza, de la gracia y de la gloria, sin reserva alguna, ni un céntimo, podemos decir, ni un peso, ni un cabello, ni la menor obra buena, y esto por toda la eternidad, sin esperar por nuestra ofrenda y servicio más recompensa que el honor de pertenecer a Jesucristo por María y en María, aunque esta amable señora no fuera, como siempre lo es, la más generosa y agradecida de todas sus criaturas. O sea, si lo entregamos todo, sin esperar nada a cambio, ya sabemos que es la más noble y generosa de todas sus criaturas, pues sí, pero tampoco lo hacemos por eso, ¿no? Lo hacemos por amor, ¿no? Y en el número 121 nos dice Montfort, es lo que ya les expliqué, las buenas obras tienen un doble valor, la satisfacción y el mérito, y el valor satisfactorio o impetratorio y el valor meritorio. Entonces, la obra que es buena, pues esa nadie te la puede quitar, porque te va a acompañar toda la eternidad. Si tú hiciste un sacrificio, vamos a ponerlo, por más sencillo que sea, hoy ayunaste por la conversión de tu papá, ese ayuno, estás en gracia de Dios y lo has hecho de corazón, ese ayuno te va a acompañar toda la eternidad. El ayuno que hiciste hoy es una obra buena que ha transformado tu alma hoy y la ha hecho más semejante a Cristo, y nadie te la puede quitar. Nadie. Y todas nuestras buenas obras, por más pequeñas que sean, si tú, hermana religiosa de la Orden de la Visitación, esta mañana que te levantaste a hacer tu oración en la capilla, tenías tanto sueño que estabas a punto de dormir y te violentaste a ti misma y lo ofreciste por las ánimas del purgatorio de los fieles difuntos, esa obra meritoria te va a acompañar toda la eternidad. Es el misterio de la vida espiritual. Se nos van tantas oportunidades de ganar gloria para Dios y mérito para la vida eterna. Se nos van las gracias actuales porque no nos damos cuenta de la brevedad de la vida y de la grandeza de la eternidad. Como una religiosa carmelita una vez me dijo, Padre, yo entiendo que las gracias actuales son como los trenes. Le digo, ¿cómo los trenes? Dice, sí. Dice, pueden venir otros cuando tú estás ahí en la terminal de tren, pero ese tren que pasó, en ese momento que pasó, ya nunca va a regresar. O lo tomas o lo pierdes. Entonces, esas son las obras buenas que son meritorias. Nadie nos las va a quitar cuando las hacemos, ¿no? Unidos a Jesús, en gracia de Dios. ¿Qué es lo que le entregamos a María? El valor de recompensa, por decirlo así, que tienen esas buenas obras. Renunciamos a que Dios nos premie esa obra y le decimos a María, mira, esto poquito que merezco de premio, que prácticamente es nada, eso poquito te lo doy a ti. Y tú recíbelo para que eso lo apliques por tus intenciones, por las obras que tú quieras mover en tu corazón, por la mayor gloria de Dios, porque tú sí sabes glorificar a Dios y yo no, para que tú lo apliques por los fieles difuntos que quieras interceder en este momento. Eso es a lo que renunciamos. Entonces, esto es un tema un poco complicado, pero creo que con lo que les digo más o menos se explica. ¿Sí? ¿Quedamos claros? Entonces, nuestras obras buenas, las obras buenas, algo merecen delante de Dios. El bien que hemos hecho, nadie nos lo puede quitar. Es parte de nosotros para siempre. Pero aquella recompensa que merecíamos por esa obra buena, tampoco nadie nos la puede quitar, pero nosotros se la podemos dar a María. ¿Para qué? Para que ella reciba todo esto de sus consagrados y lo use para la mayor gloria de Dios y para el mejor bien de las almas. Eso es la consagración a María. Entonces nos dice, esta consagración, nosotros mismos le entregamos a la Santísima Virgen María todo el valor satisfactorio, impetratorio y meritorio, las satisfacciones y méritos de nuestras buenas obras. Le entregamos nuestros méritos, gracias y virtudes, no para que los comunique a otros, como se los expliqué, porque nuestros méritos, gracias y virtudes, estrictamente hablando, son incomunicables. Únicamente Jesucristo, haciéndose fiador nuestro ante el Padre, ha podido comunicarnos sus méritos, sino para qué le entregamos
estos bienes espirituales que son nuestras virtudes, nuestros méritos, estas buenas obras que nos acompañan para siempre, se los entregamos para que ella los cuide, porque eso sí, nosotros podemos perder la gracia de Dios. Podemos perder la gracia de Dios, para que ella los conserve, los aumente, los embellezca, como veremos más adelante. Le entregamos las satisfacciones para que las comunique a quien mejor le parezca y para la mayor gloria de Dios. Entonces, lo que es parte de nosotros, que es irrenunciable e incomunicable, se lo entregamos a María para que ella lo conserve, lo aumente y lo embellezca. Lo que podemos renunciar para que ella lo use en favor de las almas. Montfort tiene una oración muy bella en el secreto de María, donde le pide a la Virgen la perseverancia, el don de la perseverancia. Y entonces dice: todos los días veo caer 1000 a mi izquierda y 10.000 a mi derecha. Los cedros del Líbano se caen se desploman. Veo ser precipitados a la tierra astros luminosos. Está hablando de las almas justas que caen en pecado y que pierden su lugar en el cielo, que no perseveran. Y entonces le dice a la Virgen María: toma todo lo mío, porque yo lo tengo en unas vasijas de barro, y cuídamelo tú. A mí me van a saquear. Van a venir los bandidos y me van a saquear, haciendo una referencia especial a los demonios. Van a venir esos maldados enemigos y me van a quitar mi tesoro, pero a ti nadie te puede asaltar. Entonces cuídalo tú, consérvalo tú, para que yo en ti esté seguro y pueda alcanzar la perseverancia final. Esto es lo que nos está diciendo aquí Montfort. En el número 122 nos dice Montfort que por esta devoción a la Santísima Virgen María le entregamos a Jesucristo de la manera más perfecta todas nuestras obras, todo lo que somos, y mucho más perfecta que en cualquier otra devoción. Nuestras buenas obras, nuestras satisfacciones, nuestras mortificaciones, nuestros sacrificios, nuestras oraciones. Uno podría ir y entregárselos a Jesús, pero dice Montfort: no lo hagas así, dáselo a María para que ella se lo ofrezca a Jesús. ¿Por qué? Porque si tú se lo llevas a Jesús, lo llevas manchado de tanta impureza que hay en tu alma: soberbia, vanidad, orgullo, egoísmo y muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta que ensucian hasta las más buenas obras. Pero si tú te lo das a María, María lo recibe y lo embellece, le quita la parte podrida y se lo lleva a Jesús en una bandeja de plata y se lo entrega de parte tuya. Mira, Jesús, esto viene de parte de la maestra Paulina, y le entrega una obra embellecida por ella. Ya no lo que le dimos mediocre como era, sino una obra nueva. Y Jesús la recibe de su madre, se alegra de ver a su madre y se alegra de que su madre le hable de que nosotros le estamos entregando esto. No es una desconfianza a Jesús, es una manera de honrarlo más, de amarlo más, de entregarle algo más perfecto, más bello. Por esta consagración, dice, le entregas y consagras todo, hasta el derecho de disponer de tus bienes interiores. Esto no se hace ni siquiera en las órdenes religiosas, porque allí renunciamos a los bienes materiales, pero no a estos bienes espirituales. No se entrega a Dios la libertad o el derecho de disponer de las buenas obras, ni se despoja a uno de cuanto es posible de lo más precioso y caro que posee el cristiano, que son los méritos y las satisfacciones. Y dice aquí en Montfort número 123, una persona que se consagra y entrega voluntariamente a Jesucristo por medio de María, ya no va a disponer del valor de ninguna de sus buenas obras. Todo lo que padece, piensa, dice y hace le pertenece a María, quien puede disponer de ello según la voluntad y mayor gloria de su Hijo.
Y esta entrega no perjudica nada a las obligaciones del estado presente o futuro que se encuentra en la persona. Esto es importante. Oye, Padre, pero yo tengo obligación de orar por mis hijos o por mi esposa. Y entonces si yo le entrego todo a María, pues ya no voy a poder orar por mis hijos o por mi esposa. No se opone a tu obligación por motivo de tu estado de vida. Al contrario, asume tu obligación y tu estado de vida un carácter nuevo, ¿cuál? El de estar sumergido en la consagración a María. Tú puedes seguir orando por tus hijos, intercediendo por ellos. Puedes seguir orando por tu esposo, intercediendo por ellos. No, la consagración a María no nos impide la intercesión ni la súplica. Lo único que hace es que todo nuestro ser y nuestra persona lo somete al corazón amoroso inmaculado de la Virgen María. Eso es todo. Todo va a pasar por ella, todo va a pasar a través de ella. Y si pasa todo por ella y a través de ella, no perdemos nada, sino que lo ganamos todo. Nos consagra al mismo tiempo a Jesucristo y a la Santísima Virgen María, a Jesucristo por el medio más excelente, que es la Virgen María. Esta es una renovación de nuestras promesas bautismales, eso ya se los expliqué. A causa de nuestro pecado nacimos sometidos a la esclavitud del demonio, pero Cristo nos ha liberado y queremos vivir ahora sometidos a Él. Y por nuestro bautismo nos entregamos a Él para que Él reine sobre nosotros. Y entonces nos dice aquí Montfort en el número 125 que por el bautismo no nos entregamos a Jesucristo por manos de María, sino que por esta consagración queremos renovar nuestro bautismo a través de María para que, liberados de la esclavitud del demonio, seamos semejantes a María, que se hizo la esclava del Señor. Y ahí entra este otro carácter importantísimo de esta consagración, que es el voto de esclavitud. ¿Nos hacemos esclavos a María? Sí. Más adelante vamos a hablar un poco en otra catequesis sobre esta esclavitud, en qué consiste. No es la esclavitud deshonrosa de la dignidad de la persona que el mundo ha conocido, no, es una esclavitud amorosa. ¿En dónde tenemos el ejemplo para entender en qué consiste esta esclavitud? En María, que se hizo la esclava del Señor. Entonces, es que yo no quiero ser esclavo de nadie, bueno. María se hizo esclava del Señor. Tú quieres ser como María, tienes que hacerte esclava del Señor. Y esa consagración incluye una promesa, un voto, una entrega de esclavitud a María, para que ella disponga de nosotros totalmente y disponiendo de nosotros también estemos dedicados totalmente al reinado de Jesucristo. Y de esa manera somos esclavos de Jesús a través de María. Y no perdemos nada, nos lo dice Montfort. De todos modos, este es el secreto que aquí viene en el libro del Tratado de la Verdad de Devoción. De todos modos, si tú no quieres ser esclavo de Jesucristo, por tu bautismo ya quedaste a su servicio y ya eras esclavo antes de Satanás. Es pasar de la esclavitud del tirano ahora a la comunión amorosa con Dios, que nos hace sus hijos y que en esa vida de hijos nos sometemos amorosamente a su reino para que Él haga lo que quiera con nosotros. Jesús está sometido totalmente a la voluntad del Padre. Eso es voto de esclavitud. No hace lo que Él quiere, sino lo que su Padre quiere. Eso es voto de esclavitud. El voto de esclavitud a María no es otra cosa que vivir como Jesús, que se sometió siempre a la voluntad del Padre y luego, haciéndose hombre, se sometió a la Virgen María y se sometió hasta las autoridades de este mundo. Entonces nos dice aquí en el número 126, los hombres hacen voto en el bautismo, dice Santo Tomás, de renunciar al diablo y a sus pompas. Y este voto, ha dicho San Agustín, es el mayor y más indispensable de todos los votos en la vida cristiana,
como lo afirman los calvinistas. Atención, este es nuestro voto más importante como cristianos, renunciar a Satanás. Voto principal. Pero ¿quién cumple este voto? ¿Quién observa con fidelidad estas promesas? ¿No traicionan casi todos los cristianos la fe prometida a Jesucristo en el bautismo? ¿No faltamos muchas veces a este voto y promesa que le hicimos a Jesús? ¿De dónde viene esa infidelidad tan extendida? Dice, ¿no es acaso que se nos olvida y a veces hasta desconocemos que le pertenecemos a Dios? ¿Que hicimos una promesa, un compromiso y un voto de esta altura en nuestro bautismo? Entonces dice, por eso conviene que ratifiquemos nuestro voto bautismal, renunciando a Satanás y entregándonos a Jesús, entregándonos a Él. Y para terminar, nos pone Montfort del número 130 al número 133, dice, él se adelanta y dice, muchos van a poner objeciones a esta devoción que estamos promoviendo y esta consagración a la Virgen. Lo vamos a ver, son solo 3 números y nos dice, alguien puede objetar que esta devoción no es nueva y lo nuevo no hay que ponerle atención. Bueno, eso cuando lo escribió, ¿no? Obviamente ahorita estamos hablando de algo que ya tiene bastantes años, pero dice Montfort, ni siquiera nueva porque ya está enseñada por los santos padres de la Iglesia, por los concilios. Muchos autores antiguos y modernos nos hablan de la consagración a Jesucristo, de renovar nuestro bautismo y de entregarnos a la Santísima Virgen María. Luego, otros podrían decir lo que ya les he dicho, que si uno se consagra así a María, no podría ayudar a sus parientes, amigos y bienhechores, porque se nos hace entregar a nuestro Señor por manos de María el valor de todas nuestras buenas obras, oraciones, mortificaciones y limosnas. Dice, a ellos les respondo, no es creíble que nuestros amigos, parientes y bienhechores salgan perjudicados porque nos entreguemos y consagremos sin reserva al servicio de nuestro Señor y de su Santísima Madre. ¿Cómo va a salir perjudicado mi esposo, mi hijo, mi hija, mis amigos, de que yo renuncie a lo poco que tengo para entregarme a María? No va a salir perjudicado que tú le pertenezcas más a Dios, al contrario, va a salir, todos vamos a recibir beneficio de ser más plenamente de Cristo y de ser más plenamente hijos de Dios. Dice así, que suponer que uno perdería algo por consagrarse a María y saldría perjudicada su familia, sus amigos, dice, sería menoscabar el poder y la bondad de Jesús y de María, quienes sabrán ayudar a nuestros parientes, amigos y bienhechores, sea con nuestra módica renta espiritual, sea con otros medios. No, lo que ya les he dicho. Tú le entregas todo a María y María se encarga de ti y se va a encargar de los tuyos. Le entregas un peso y ella te dispone para ti todos los tesoros del cielo, lo que necesites para tu salvación, la salvación de aquellos que ha puesto bajo tu cuidado, que ha puesto en tu camino. No impide orar esta devoción por vivos y difuntos, nos lo dice aquí, aunque la aplicación de nuestras buenas obras dependa de la buena voluntad de la Santísima Virgen María. Al contrario, ella nos va a llegar a rogar con más confianza. Sucede como a la persona rica que hubiera cedido todos sus bienes a un gran príncipe para honrarlo más. Ella rogaría con mayor confianza a este príncipe que dé una limosna a un amigo suyo que se la pide. Rogamos con confianza a la Virgen Santísima. Le hemos dado todo lo que tenemos, todo lo que somos. Nos hemos hecho pobres para disponer de sus riquezas. Esa es la consagración a la Virgen. Y no con un interés utilitario, sino simplemente por amor a ella. Y porque sabemos que lo que más conviene, como nos va a decir en los próximos números, los 8 motivos que nos inducen a esta devoción, lo que más conviene para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Y el número 132 lo voy a leer completo porque tiene que ver con la conmemoración de los fieles difuntos, con la oración por las almas del purgatorio. Entonces dice así, con esto terminamos. Otros objetarán,
si doy a la Santísima Virgen todo el valor de mis acciones para que lo aplique a quien ella quiera, quizá tenga yo que padecer largo tiempo en el purgatorio. Ya me deshice de mi valor satisfactorio de mis obras y entonces pues me quedé pobre de mérito y a la hora de mi muerte, por andarle dando lo poco que tenía a la Virgen, pues ahora voy a pasar más tiempo en el purgatorio. Y dice así, esto que me encanta: esta objeción proviene del amor propio y de la ignorancia que tenemos respecto a la generosidad divina y a la Santísima Virgen. Se destruye por sí sola. ¿Es posible acaso que una persona ferviente y generosa, que vela con mayor empeño por los intereses de Dios que por los propios, que da a Dios sin reserva cuanto posee, de suerte que ya no puede dar más, tiene como única aspiración la gloria de Dios y el reinado de Jesucristo por medio de su Santísima Madre, se sacrifica totalmente para alcanzar este fin? ¿Será posible, repito, que esta persona tan noble y generosa sea más castigada en la otra vida por haber sido honesta, más generosa y desinteresada que las otras? Nada de esto. El Señor y su Madre Santísima, lo veremos enseguida, se mostrarán generosísimos en este mundo y en el otro, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, precisamente con esta persona. Entonces, consagrarnos a María, renunciamos a todo, nos hacemos pobres de todo, le damos a ella derecho de disponer todo lo nuestro, nos sometemos a ella en esclavitud, para ser verdaderos esclavos de Cristo y que Él reine en nosotros, para ser transformados en Jesucristo y hacernos semejantes a Él, para unirnos más a Él con una unión que se acreciente tanto que se haga indisoluble, para que Jesucristo nos presente al Padre como verdaderos hijos suyos en los cuales Él se complazca, para glorificarlo a Él y para entrar en un camino también de salvación de las almas. Y haciéndonos pobres, entregando todo, nos hacemos ricos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque recibimos a María, que se da a sus consagrados, y recibimos a Jesús, que es el fruto bendito de su vientre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.